Robert Jamison van de Graaff fue un físico estadounidense de ascendencia holandesa famoso por desarrollar el generador que lleva su apellido. Nació el 20 de diciembre de 1901 en Tuscaloosa, Alabama, en una familia de altos recursos. Se graduó como ingeniero mecánico en la Universidad de Alabama y tomó algunas clases de la Universidad de la Sorbona y la Universidad de Oxford. En la década de los 30, desarrolló el generador por el cual es famoso, mientras trabajaba en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Durante la Segunda Guerra Mundial fue director del proyecto radiográfico de alto voltaje. Después de finalizada la guerra, fundó una compañía de ingeniería eléctrica junto a Dennis Robinson y John George Trump, este último tío de Donald Trump. Falleció el 16 de enero de 1967 en Boston, Massachusetts. En su honor, la Unión Astronómica Internacional designó un cráter de la Luna con su nombre. El generador con aislamiento de aire más grande del mundo fue construido por el propio Van de Graaff y está en funcionamiento en el Museo de Ciencias de Boston. Los generadores de Van de Graaff fueron utilizados en su momento en las investigaciones de la estructura nuclear a través de aceleradores de partículas lineales, así como otras aplicaciones como terapias contra el cáncer y desarrollo de estudios de radiografía. Máquina de Hall. El físico alemán Wilhelm Hall inventó esta máquina y fue el primero en sustituir la electricidad por frotamiento o la electricidad por inducción o electricidad inducida. La máquina tiene dos discos de vidrio, uno mayor que el otro, siendo el mayor de 60 centímetros con una separación de 3 milímetros. Estando fijo y aislado, gira paralelo el menor por medio de una manivela y un sistema de poleas, multiplicador de revoluciones, o el disco fijo lleva una escotilla opuestas donde unas láminas o armaduras están colocadas con unas lengüetas que apuntan al disco móvil para inducir o transmitirle la electricidad, que igualmente por inducción. El otro disco pasa a los peines de los conductores colocados delante y frente a las armaduras. Los conductores, en comunicación con botellas de Leyden, producen las chispas en sus terminales. Máquina de Doppler. Esta máquina tiene el diseño de Doppler-Hall y data a finales de la década de 1890. Se vendía a médicos practicantes como una fuente potencial para la excitación de los tubos de rayos X. Para esto funciona bastante bien, produciendo alrededor de 1 miliamperes a 80 kilovolts a velocidades de rotación moderadas. Máquina de Le Carré. La máquina de Le Carré es una máquina electrostática que genera electricidad estática por rozamiento e inducción. Este tipo de máquina, creada en 1868 por el ingeniero francés Bernardin Philens Carré, se utilizó sobre todo en la medicina. En la segunda mitad del siglo XIX, nuestro ejemplar del siglo XIX ya se encontraba en el gabinete de física del Real Seminario de Vergara para finales de dicho siglo. El generador de Van der Graaff es un dispositivo electromecánico diseñado para generar altos voltajes. Fue inventado por el físico estadounidense Robert Van der Graaff en 1931. Su funcionamiento se basa en el principio de que una correa en movimiento puede acumular cargas electrostáticas y transferirlas a una esfera conductora donde se almacena. Aquí están las partes principales del generador de Van der Graaff y cómo funciona: correa aislante, cepillo de carga, esfera conductora, poleas, estructura de soporte y sistema de descarga. La correa aislante es una banda continua hecha de material aislante como goma o polímeros sintéticos. La correa se mueve a través de un sistema de poleas dentro del generador. Al pasar por unas zonas donde se encuentra un cepillo de carga, las correas recogen carga electrostática de uno de los cepillos, generalmente un cepillo de carga positiva o negativa, dependiendo de la configuración. Esta carga es transportada por la correa a lo largo de su recorrido. La elección de banda de goma y el tubo de vidrio en un generador de Van der Graaff se basa en propiedades electrostáticas y su capacidad de generar cargas eléctricas. Recordando que el efecto triboeléctrico es un fenómeno físico que ocurre cuando dos materiales diferentes entran en contacto y se separan rápidamente. Se utiliza lo que es una goma y un material de vidrio, ya que tienen diferente afinidad electrónica. Esta se genera ya que
los electrones cuando entran en contacto y se frotan, la goma tiende a ganar electrones del vidrio, adquiriendo una carga negativa. Mientras tanto, el vidrio al perder electrones se carga de forma positiva. Ambos son con un aislamiento eléctrico y tienen una fácil fabricación y manipulación. Por lo tanto, la combinación de la goma y el vidrio en un generador de Van der Graaf permite aprovechar el efecto triboeléctrico de manera eficiente para generar y acumular grandes cantidades de carga eléctrica. Al acercar la terminal de una electroscopio a un generador, se produce una transferencia de carga eléctrica entre ambos objetos. Esto sucede al principio de inducción electrostática. Esto sucede cuando los electrones libres en el metal de la terminal son repelidos o atraídos por la carga acumulada en la esfera del generador, dependiendo de la polaridad de esta carga. Los electrones libres en la terminal se desplazan hacia una de las hojas del electroscopio, por lo que nos permite visualizar y medir la presencia de carga eléctrica.